Bueno, día en el que se va a dar un debate entre demócratas y después de lo ocurrido el viernes en Turquía, con este atentado realmente sangriento, vuelve el Medio Oriente a ser tema de campaña en los Estados Unidos y un tema caliente. Don Rocco Setka, bienvenido a Next Noticias. Muy buenos días, gracias Fernando. Sí, el tema del Medio Oriente ha sido por muchísimos años, décadas, yo diría hasta ya casi todo el siglo pasado y lo que va de tema de actualidad, tema de constante preocupación para los estrategas y las grandes potencias. Evidentemente que no escapan los Estados Unidos y ahora en un debate político, no solamente el tema Medio Oriente y el conflicto, la guerra, los actores que en ella participan, sino el tema del tratado firmado con Irán, que es quizás lo medular en esta campaña en materia de política exterior. Bueno, una crisis siria que tiene como nuevo actor al ejército ruso. Y obviamente tenemos, después de este atentado en Turquía, creo que una nueva posición por parte de los turcos en esta guerra. Sí, en otras ocasiones te he afirmado aquí que Turquía tiene mucho que ver en el conflicto, no solamente porque es la receptora de la mayor cantidad de refugiados o de desplazados de Siria que llegan a Turquía o a Líbano y de allí después se van a Grecia y empiezan su periplo por Europa en búsqueda de asilo humanitario. Todos los medios, yo he colgado, por ejemplo, en el Facebook varios videos sobre las interpretaciones de quiénes son los actores en el conflicto sirio. Y todos coinciden en una sola cosa, que es confuso. Es decir, muy confuso. Nadie, absolutamente nadie, dice la verdad. Y también te he dicho en otras ocasiones que en todo conflicto y en toda guerra la primera que sufre siempre es la verdad. Lo propio ha ocurrido, por ejemplo, en el atentado del día viernes en Turquía. Las primeras declaraciones que Erdogan hizo al mundo era que se trataba del PKK, el partido... Sí, su enemigo tradicional. Sí, su enemigo tradicional, los kurdos, el Partido de los Trabajadores Kurdos. Luego dijo que era un movimiento maoísta, luego dijo que era el Estado Islámico. Lo único que no han dicho todavía, no han mencionado los armenios, que son los enemigos históricos de Turquía en el exterior, no en Turquía, sino en el extranjero. Pero por ahí saldrá, que también fue una conspiración armenia, seguramente. El hecho cierto es que nadie ha dicho la verdad y nadie se ha atribuido la autoría de estos atentados. Ahora, también es cierto que Turquía, sí, lo mismo que Arabia Saudita y Qatar, esto ha sido ya reconocido, fueron quienes habituallaron o le dieron el armamento, ¿verdad?, al Estado Islámico. Por ejemplo, en estos días hay una gran discusión sobre quién distribuyó la cantidad de jeeps y de camiones Toyota que hay en el Estado Islámico. Evidentemente la Toyota dice que directamente no lo ha vendido, entonces tiene que haber sido a través de estos tres estados. Entonces por ahí puede partir la investigación. ¿Quién ha suministrado al Estado Islámico de todo este equipo que no es militar, sí, pero que lo están utilizando como tal y haciéndole una tremenda propaganda a la Toyota, ¿no? Porque tenemos este problema de Estado Islámico y usted que ha vivido en países de 4 estaciones, sí, una crisis de refugiados con el invierno casi tocándonos las puertas. Sí, ese es un tema que los europeos todavía no se deciden a resolver, y creo que la Unión Europea tiene en primer lugar y prioritariamente el deber de resolver este problema. En consecuencia, estamos hablando de que son los países en vía de desarrollo los que están aceptando a la mayor cantidad de refugiados de Siria y de refugiados del mundo. De los 20 millones de refugiados que ACNUR reconoce hay ahora mismo en el mundo, el 80% está en países en vía de desarrollo, mientras que el resto está en los países en desarrollo. La gente de los Nobel siempre manda unos mensajes ocultos. Y este año le recayó el Premio Nobel de la Paz al cuarteto que hizo posible la primavera árabe en Túnez. Sí. Un ejercicio fallido en el resto de los países donde se llevó a cabo. Bueno, esa es otra de las grandes mentiras o de las verdades ocultas
realmente quién promovió la primavera árabe en el mundo, particularmente en Túnez y en Egipto. La hermandad musulmana. ¿Y quién es la hermandad musulmana? Es Al-Qaeda disfrazada y patrocinada y auspiciada por los Estados Unidos e Israel. En consecuencia, esa es otra gran verdad que hay que primero dilucidar para de ahí partir quiénes son los grandes actores en el conflicto sirio y en todos los conflictos que se han dado y se puedan dar. Pero te sigo insistiendo en lo que te he dicho en ocasiones anteriores. El tema va a ser y sigue siendo de dominación y de poder. El tema del petróleo. Es decir, Siria es un lugar estratégico, ha sido históricamente un paso estratégico entre Occidente y Oriente. Para Arabia Saudita y los estados del Golfo particularmente, en vez de salir por el estrecho de Hormuz y dar la vuelta por Yemen y subir por el Mar Rojo y pasar por el Canal de Suez para llegar a Europa con su petróleo, ¿verdad? Es una línea directa desde del Golfo a Líbano o a Siria, en este caso a Alepo, ¿verdad? Y de allí distribuirlo, ahí se abriría el grifo para el petróleo del Golfo hacia Europa, sería ideal. Por otra parte están los rusos, ya que hablaba de los rusos y que han intervenido en el conflicto. Esto no es gratuito, ¿no? No. Ya te expliqué en una ocasión que China entra porque quiere ser actor y porque necesita petróleo y necesita asegurarse de alguna vía posible futura de abastecimiento segura, ¿verdad? Y está buscando el abastecimiento del Caspio a través de Irán. Pero los grandes oleoductos rusos que van a Europa no pasan por Siria, es decir, van directamente por el Mar Negro y entran en Europa a través de Georgia, ¿no? De Georgia, no, Azerbaiyán, pero eso es del Caspio. Pero cuando entran a Europa, entran o van a entrar, ¿verdad? A través de Macedonia, Kosovo y por ahí por Serbia se van arriba hasta Austria y de ahí se distribuye. Y otra línea iría hacia Italia, ¿verdad? Para suministrar a los países meridionales de Europa meridional. Quien controle eso realmente, y por eso Rusia apoya al Assad, para impedir que caiga, porque si cae en manos de las grandes petroleras y de las grandes transnacionales y de Arabia Saudita y de los países del Golfo, el grifo del Medio Oriente y del petróleo. Bueno, se ha dicho siempre que camino a Damasco no ve la luz. Sí. ¿Hay posibilidad de que esta sea una campaña corta, militarmente hablando? También te he dicho en otras ocasiones que en lo personal no veo que la solución sea militar. Y sería muy ingenuo en pensar que también la solución sea diplomática y que una gran conferencia, las grandes potencias van a deponer sus intereses, ¿verdad?, a favor o darle un plazo a Assad para que se quede o darle un día último o un día uno. Tú te vas hoy y a partir de ahora un gobierno de transición. Estados fallidos como Libia, después de la intervención de la OTAN en Libia, con participación de potencias europeas y de los Estados Unidos, ha constituido dos grandes parlamentos o dos grandes órganos legislativos, el de los rebeldes y el del Estado libio, auspiciado por la OTAN y por los reconocido por los países que la intervinieron. Yo no creo que estamos hablando de una operación militar corta. Va a ser una operación, una guerra larguísima. Y si hoy es Siria, mañana puede ser otra vez Irak, puede volver a ser Afganistán. Estamos hablando de una ruta que es obligatoria para asegurar el petróleo que sale de la zona estratégica que más petróleo después de Venezuela tiene en el mundo y que suple a Europa y al sudeste asiático.